Bueno, hace unos 15 años hicimos una historia de un hombre a quien llamamos el Santón. Este hombre, pues era un poco el personaje de Juan Rulfo, el de Anacleto Morones, un embaucador y abusador de mujeres. Lo triste es que en aquella época no se hizo justicia, hubo impunidad, tal vez hubo corrupción, dinero de por medio. Nunca se detuvo al famoso Santón. Hoy sus hijos lo están acusando. Vea usted. Trataba de embabucar a uno con la labia que tiene. Que a él le gustaba mucho estar con muchachas chiquitas, o sea, niñas. O sea, a él le gusta ser, como dicen, el primero. En el templo de San José Obrero comenzó como movimiento religioso. Tenía permiso de la iglesia, le prestaban la capilla y ahí fue donde inició. Precisamente por esto, por este vínculo con la iglesia, fue como empezó a agarrar gente. Y por esto toda la gente le tiene fe y confianza. En el caso mío, él se enfocaba mucho que él era el Sagrado Corazón de Jesús. Yo llegué de 12 años a ese grupo por invitación de las personas. Empezamos a ir a su casa. Le decía a uno que, pues, que él era Dios y que todo lo que hiciéramos con él, que estaba uno muy directamente con Dios. Uno de sus temas, de los temas por lo que los expulsaron de ahí, era el mentado sanación de toque, que era precisamente estos actos sexuales con sus miembros de la iglesia. Sí. Sí. No, con hombres no me consta. Con hombres no me consta, yo nunca presencié, pero sí, de que eran mujeres, evidentemente eran mujeres. Que la Virgen le hablaba, que los santos, que le decían cosas y así, nosotros le creíamos ciegamente. Según yo, pues, por amor, pero ya vi que fue una estupidez, se le entregado a mi hija. Ah, ¿te convenció? ¿Qué te dio? ¿Te iba a pagar? Nada. Entonces, ¿cómo te convenció? Simplemente yo veía que yo lo quería, era todo. Y ahora te arrepientes. Pues sí, pero el daño ya está hecho. Esto es lo que se llama una disciplina que se usa en unos retiros espirituales, pero yo la complementé con los clavos. Esto yo se los agregué como que para que tuviera pues más valor. Esto yo lo hacía en mi espalda. Si no me dolía, yo tenía que buscar algo más fuerte. Pues una tabla que le pegué corcholatas y le pegué morusa de vidrios para el tiempo de yo flagelarme, hincarme. Cuando llegue su momento, pues sabrán las cosas donde vienen. Han dicho muchas cosas malas de él y de aquel que está allá y de aquel. Se oyen muchas cosas de todos. En abril de 2021 se dio a conocer que el Pleno del Senado de la República había aprobado por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que permitiría eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra menores de 18 años, a fin de que los agresores puedan ser investigados, enjuiciados y en su caso condenados, sin importar que las víctimas emprendan acciones legales años después de haber sufrido un ataque. Hasta ahora, en Jalisco, se cuenta con una restricción de 15 años para que estos delitos se extinga, de acuerdo al Código Penal del Estado. Mientras tanto, hay hijos de personajes que hoy llamaremos el Santón, que ya crecieron y como personas adultas buscan que este hombre, embaucador y violento, pague con cárcel, pues de acuerdo a testimonios recientes, el sujeto continúa abusando de criaturas menores de edad. Hubo denuncias penales contra él. Sí, pero no sé cómo lo logró. No sé cómo. Sé que cambiaron nombres en la Procuraduría. Pues sé que habrá pagado. Lo de la Procuraduría, que sé que le cambiaban el nombre para que no hubiera orden de aprehensión con los datos incorrectos. Lo atribuye a las mordidas. O sea, pues a que si se le levantaba algo, pues todo lo solucionaba con dinero. Él así lo atribuye, pues, o sea, que cualquier enfrentamiento que tuviera legal o como sea, él lo podía solventar con dinero. Cuando llega aquí nos llegan con 2 declaraciones indiciarias que no están corroboradas, con un dictamen que hacen ellos. Aquí, por ejemplo, en este asunto en particular, está confirmada esa negativa de aprehensión. ¿Por qué? Porque pues hacen falta elementos. O sea, no que no sea cierto o que estos elementos
no sirvan. Al contrario, o sea, estos elementos sí sirven. Hay que hacer una investigación para que esos elementos, esas denuncias sean creíbles. A mi hija, la más grande, sí. ¿A ella qué hizo? Pues estuvo con él. Contigo y con ella. Sí. Ya estos últimos años, él mismo decía que para que no hubiera problemas, era la mamá y la hija. Yo ya opté por salir porque la niña más chiquita sí es su hija de él. Y él quería que yo se la diera. Y yo fue lo que dije, ya hice sufrir a una, dije, ya otra ya no. La impunidad es posible gracias al silencio. La historia del Santón no se publicó como se esperaba. Quizás solo la Universidad de Guadalajara tuvo el compromiso de sacar a la luz un reportaje sobre el caso en su periódico La Gaceta. Lo cierto es que ni los medios ni los tribunales permitieron que se conociera más ampliamente lo sucedido y con su omisión dejaron el camino libre a la impunidad. Fue en 2004 cuando salieron a la luz los testimonios contra Salvador. Ese año, su esposa lo denunció ante las autoridades por violencia intrafamiliar. Esa denuncia destapó una historia de horrores en las que el Santón es retratado como un hombre no solo agresivo, sino manipulador, que no dudaba en usar el nombre de Dios como instrumento para cometer sus ataques. Sin embargo, pese a los testimonios e investigaciones, el Supremo Tribunal de Justicia desestimó a las víctimas y negó la orden de aprehensión, dejando al Santón libre para continuar cometiendo los ultrajes que hoy en día continúan. ¿Cuántas víctimas más se han sumado desde entonces? ¿Cuántas menores se hubieran salvado de haberse realizado un proceso justo y eficaz en su debido momento? Ese es el problema. Varias personas que ya fueron entrevistadas hace 15 años. Exactamente. Me consta porque él tenía relaciones con ellas en nuestro cuarto. El sello significaba la primera vez que usted se entregaba a él, siendo virgen. Las vírgenes nos tenía como 7 esposas vírgenes. Y aparte tienes la revelación de mamás que vienen siendo ya las señoras casadas, que son esposas también de él. Y hay otras mujeres que llegan sin ser casadas, si no son virgen, él las tiene como reserva de las vírgenes. Fui víctimas, yo también participé en cosas sexuales. Me decía que yo era su esposa espiritual, que porque su esposa había tronado, así decía él. O sea, que ya no estaba en su lugar y que yo debía de cubrirlo y que debía de, pues sí, ser como pues su esposa en lo sexual. No sé explicarle cómo es como que cae uno. Porque en sí empieza pues así a los problemas de que preguntarle su vida y así es de la manera que se va metiendo. Las niñas también las manipuló más que nada y pues sí, eran niñas. Manipulando a los grandes tiene a los chiquitos. No está ni con Dios ni con el diablo, está con él mismo. Que las sellaba espiritualmente y pues lo que hacía era que pues les quitaba su primera vez, o sea, no sé cómo decirlo exactamente pues, pero eran unas señoritas pues, unas niñas de menores de edad y ya él tenía relaciones sexuales con ellas. Yo lo que perdí fue mi casa porque él me la vendió ahí en Mesa Colorada. A mí ya me había quitado esta casa y se la volvió a vender a otro del mismo grupo que está con él, se llama Beto López, y también ya le quitó la casa. Ya conforme fue pasando el tiempo se enfermó mi hijo, Juanito, y de ahí se agarró también para chantajearme. Y me decía que si no estaba con él, ellos no se iban a curar. Fueron muchas veces y fueron muchos maltratos, muchos golpes, amenazas. Es que como que nos lavaba el cerebro, se puede decir así, ¿no? Que si no da dinero, que vas a estar mal con Dios. Si es a nivel familia, si es a nivel conocidos, estamos hablando de más de 50 personas. Los hijos del Santón crecieron en una auténtica casa del terror, viendo los maltratos a su madre, conociendo los abusos monstruosos de su padre, aguantando el coraje y la impotencia a causa de una justicia en Jalisco que les cerró las puertas y les dio la espalda. Hoy, el recuento de los años es largo y nutrido, impune. El sujeto que se dice su progenitor ha cruzado sus propios límites. Todo porque en su momento la Procuraduría Jalisciense no realizó el trabajo adecuadamente, pero además hubo un silencio cómplice, cobarde, hasta de los propios medios de comunicación. Desafortunadamente,
que es precisamente la razón por la que solicitó esta entrevista, es que ahorita vive una menor de edad con él, hija de su actual pareja, con quien convive. Y tenemos la certeza, pues ahora sí que por simple lógica, 2 más 2, pues da el mismo resultado de 4, y sabemos que se van a seguir sumando los actos, que no se van a detener. Siempre se dedicó a manipular a las personas. Desde que yo recuerdo, siempre se dedicaba a manipular a los hombres, sacarles el dinero, a las mujeres, por medio de la religión. Como sabe mucho de Biblia y se aprovechaba de que la gente no sabía, con eso él jugaba con la mente de las personas. ¿Cómo te sientes con todo esto? De la mierda. ¿Tú que eres su hijo? Me siento de la mierda. Me siento de la mierda. Yo cuando estaba en la secundaria, que ya fue cuando empieza a tomar la personalidad y a decidir qué quieren ser, yo veía a los papás, las familias de todos mis amigos, y eran papás y amigos y todos normales. Todos normales, todos tenían una casa normal, una vida normal. Llegabas y platicabas y convivías con ellos. Y cuando mis amigos llegaban a mi casa, mi papá lo primero que nos decía: no le digan nada a nadie. No entendíamos a esa edad. Pues nomás llegamos y los veíamos desnudos, nos despertábamos y estaban desnudos, él y unas 3 o 4 mujeres. Pero no entendíamos hasta ya después, ya cuando empezamos a crecer. Y es que digo, todo eso lo ve uno como normal, pero después te das cuenta que nada de eso es normal, para nada. Empieza a crecer y ves que dice, cabrón, mis padres no son normales. Por una parte, cuando nos decía que mantuviéramos el secreto, nos hacía sentir especiales. Y nos hacía sentir que estábamos en el camino correcto y el único, la verdadera religión. ¿Y con leer la Biblia y explicarla? Sí. No, mi papá se sabe la Biblia de pies a cabeza. Les llamaba, digamos, un retiro espiritual, hablaba con los papás, las dejaban así, pues los papás confiados de que, mi hija va a estar allí en un encierro allí en su casa. Y los papás pues bien confiados, sin saber lo que pasaba tras bambalinas. ¿Se imagina? Y las muchachas, pues jóvenes, bueno, en aquel tiempo jóvenes. Cuando mi mamá y mi papá estaban juntos, teníamos un negocio de billeteras de piel, artículos. Daba para comer, pero pues mi papá encontró que la mina de oro estaba en la secta, en la manipulación de las personas. Si algo nos dejó es que no queremos ser como él. Y lo que tenemos así bien claro, pues es que al tipo de personas que son como él, pues tenemos que denunciarlas o enfrentarlas, porque pues no, o sea, ese tipo de parásitos no deben de vivir en el mundo normal. Es un teatro donde pone sus ojos hacia atrás y supuestamente entra en un éxtasis, donde recibe la posesión de Cristo, de Santa Eduviges, de San Miguel, del Padre Eterno, de quien sea, y hace su show. Está Dios conmigo, hermanos, aquí está Dios conmigo, ¿no lo ven? Y llorando. El daño que ocasiona los delitos sexuales contra los menores de edad no prescribe nunca. Es permanente, deja cicatrices en el alma para toda la vida. Así que es absurdo e ilógico que el delito prescriba ante la justicia cuando las víctimas viven con ello el resto de su vida. Así es como se ha buscado eliminar la prescripción de esos delitos que directamente atentan contra la infancia y la ultrajan. Al menos desde el año 2016, los legisladores en Jalisco discuten la posibilidad. El Senado ya se adelantó y aprobó una reforma que es necesaria, pero en tierras jaliscienses la justicia encuentra mayores obstáculos y muchos intentos por acallarla u utilizarla a modo. La historia del Santón es un caso típico de cómo la justicia entra en conflicto con el derecho, pues a pesar de que el Senado aprobó la no prescripción de delitos sexuales contra menores en este año del 2021, esta modificación pues no se podría implementar en el proceso del Santón, con lo cual se complica aún más abordar este caso con contundencia y aplicar el peso de la ley, pues por un lado la reforma todavía no entra en vigor y además no está contemplada en México la retroactividad de la ley, pero hay más casos. El conflicto que surge entre la justicia y el derecho es muy evidente en casos como el del Santón, que públicamente hemos conocido desde hace más de 15 años y que hasta la fecha no ha podido aplicarse la justicia en favor de las víctimas, niñas y niños en aquel entonces, adultos ya en este momento. No porque hayan perdido su derecho,
sustantivo y que además México está obligado por los tratados internacionales a cuidarlos y a preservarlos, sino por las leyes procesales que tenemos, que si no se cuidan los tiempos, se caducan, prescriben las acciones y también, desde luego, nos encontramos ante la defensa que tiene el agresor de invocar la irretroactividad de la ley, que es un precepto constitucional que se refiere a que a nadie se le puede aplicar una ley en su perjuicio anterior a su entrada en vigor. Ese es el problema que tenemos en México. Siempre exigía más juventud o más inocencia de la víctima. Cada sesión o cada reunión que tenemos en el mentado Grupo Guerrero, que eran los especiales que tenía a hombres y mujeres juntos, donde hacía sus misiones, y ahora vamos a atacar a esta tía, y ahora vamos a atacar, me tocó misiones donde atacamos a sus propios hermanos. Como yo y mi hermano ya estábamos grandes, ya en las pláticas que teníamos, pues notábamos que todo esto estaba mal. Incluso con las mismas personas que estaban adentro, les decíamos que estaban mal, o sea, para que se salieran, y no, pues salía al revés. Nos reportaban. No, pues fíjate que está hablando mal de tus propios hijos. Y digo, pues nos iba peor. Yo fui hace 2 años a su domicilio a platicar con él para que me pidiera perdón de lo que me hizo cuando era niño, para que me pidiera perdón de lo que nos ha hecho a todos, le pidiera perdón a mi mamá, le pidiera perdón a mis hermanos de todo lo que nos hizo, nos obligó a hacer, de todas las pendejadas que le creímos, y él dijo, no. Todo lo que yo hice se lo merecen. Para sacar dinero, terrenos, vehículos, se aprovecha como que de la caridad de las personas. Los enfoca a la caridad, a dar y todo eso, pero les mete la idea de que si no hacen caridad o no purifican con él las ganancias de sus negocios, que entonces no tiene valor su caridad. A pesar de que las denuncias se realizaron en tiempo y forma, la primera en 2004 por violencia intrafamiliar, que incluía también agravios sexuales contra la hija menor de edad, nunca logró prosperar. Tampoco la segunda denuncia en un juicio civil que se llevó a cabo por divorcio en el Juzgado Segundo de lo Familiar en el año 2006, y de la cual se desprendían graves acusaciones de maltrato. Pero la gravedad de esos señalamientos no ha sido suficiente para la autoridad. 15 años después, el juicio aún no se resuelve en los tribunales. Sí, en un tiempo denunciaron, pero no hicieron nada. Ya me acordé que denunciaron, pues fueron varias que se unieron con su esposa y denunciaron, pero no se hizo nada, nunca se hizo nada. Porque él sobornaba. Iba a cumplir 18 años, faltaban 3 meses para cumplir 18 años. ¿Cómo te convenció? Pues como que uno le platicaba sus problemas, ¿sí me entiende? Era tu consejero. Ajá. Y, ¿sabe? Será por cómo se sentía uno, de que le explicaba uno la palabra de Dios. Y luego lo que yo me fijé, de en ese entonces ahora, que él se agarra llorando para que uno le crea. Que estábamos cerquita de Dios y que éramos privilegiadas y que si no lo obedecíamos, pues algo muy malo nos podía pasar y que nos sacaba las manos, así decía él, pues yo si le saco las manos si hay alguna que desobedezca o algo, pero sí nos ponía siempre en competencia, que tú le ganaste a fulana y que ahora ustedes flagélenla y cosas así. ¿De hace 30 años a la fecha el Señor sigue haciendo lo mismo con las mujeres? Sí, todavía. O sea que si tú hubieras denunciado en el momento, tal vez hubieras sido detenido, ¿o no crees? Pues a lo mejor que en ese entonces, a lo mejor sí, porque era cuando entraron las niñas. Yo ahí seguí y duré pues, muchos años. Ya no sé exactamente cuántos, pero sí duré muchos años. Pero ya tengo que me salí, serían algunos 23 por ahí, que me salí, que me retiré. Yo me salí porque le dijo que quería a su hija, porque la más chica era su hija. Y me dijo que tenía 8 años cuando me dijo que se la daba. Y le dije, la niña ya dice todo. Vio que me enojé, le dije, la niña ya dice todo, le dije, tú sabrás. Dice, y volteó con la muchacha que vive ahorita con él, que estaba embarazada. Dice, mija, dice, si lo que viene es niña, ¿tú sí me lo das? Dice, sí, mijo, sí te lo doy. Sí había menores, ahorita una de esas menores es su mujer, su actual pareja, y hubo otras menores que también fueron víctimas de él sexualmente. Chicas de 14, 13, 12,
así. Según él, agarraba poder de las vírgenes y así. Que no le hicieron nada las autoridades, él siguió igual. Bueno, siempre agradecemos mucho a ustedes que nos siguen aquí para tomarlo en cuenta y lamentamos, bueno, si también les hacemos pasar un mal rato, porque son casos que hasta la náusea nos da. Pero son cosas que debemos conocer y sobre todo tratar de proteger a los más débiles dentro de la escala de los débiles, a los niños. Esta historia esperemos que al fin se haga justicia. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.